Maastricht de Holanda. Doctor en Filosofía por la Universidad Mayor de San Marcos. Docente de las Universidades Mayor de San Marcos y la Universidad Peruana del Centro. Asimismo, el doctor es docente de la Academia de la Magistratura, a quien dejó en la ponencia. Adelante, doctor. Bien, bueno, en primer lugar, gracias a la Academia de la Magistratura por la gentil invitación. Eh, Solo una pequeña precisión, el título de la ponencia es acerca de razonamiento probatorio y el razonamiento indiciario, ¿no? Y de eso es lo que vamos a tratar y nada, yo muy encantado de estar acá una vez más en la que ya considero mi casa de estudios, y de todos los que estamos interesados, obviamente, en el derecho en sus diversas áreas de investigación o líneas de investigación. Bien, he preparado unas diapositivas que me van a ayudar a, a la ponencia y espero que se vea, así que creo yo que es esto, ¿no? Bueno, como decía, este es una charla, pero así, sobre el tema este del razonamiento probatorio y la prueba indiciaria, ¿no? Que tiene mucho de los elementos ya expuestos aproximadamente ya 2 años, no en esta sede, sino en otra, recuerdo yo, pero que ha habido cierto curso de reflexión de nuestra parte y que ha motivado a la revisión de conceptos y que está pegado o vinculado muy fuerte con la práctica. Qué duda cabe que esto es, digamos, la naturaleza de nuestras preocupaciones. Sin embargo, para los que ya vamos estudiando algún tiempo la lógica jurídica, o también llamada lógica judicial, quizás la motivación más filosófica de lo que hacemos y por qué lo hacemos es de este gran jurista y físico y filósofo alemán Gottfried Leibniz, quien en su momento él señalaba que el proyecto de sus estudios tenía como fin el hallar un lenguaje universal en el que se puede expresar de manera razonable todas las posiciones de una controversia y que luego mediante un cálculo se pueda hallar una solución a dicha disputa. Y finalmente, creo yo que la lógica judicial tiene esa misma motivación, pero un cálculo que haga todo lo que se ha propuesto o ha propuesto Leibniz todavía no lo hemos conseguido. Bien. Ahora, algunas eh, eh, publicaciones que llaman mucho nuestra atención y de todos ustedes seguramente es enunciados como el que está indicado en esta pregunta. Por ejemplo, ¿cuál es el valor probatorio de un informe jurídico? Em, y nosotros nos ponemos a pensar y a reflexionar de qué evidencia un informe jurídico. Bueno, un informe jurídico es un documento que contiene la opinión de un abogado, jurista, experto, por lo menos experto en alguna materia del derecho, y que puede versar sobre muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿tiene un valor probatorio? Sí, que es
la entrega, la elaboración, la confección, la articulación de precisamente un análisis con respecto a una materia jurídica. Pero que este en sí sea un elemento que refuerce o debilite la apreciación de un caso, no. Simplemente ahí ya no entra a tallar. O sea, sí tiene un valor probatorio, pero no, digamos, en lo que uno podría normalmente creer que es en favor de un lado de la causa, ¿no? Sino que evidencia la elaboración, el informe jurídico, la evaluación que haya hecho algún jurista o abogado reconocido o no reconocido en algún caso que se le haya planteado o que él mismo se haya planteado colaborar. Em, y, y, no. Y esto nos lleva a pensar sobre la flexibilidad y a la amplitud del concepto valor probatorio o evidencia, ¿no? Por otro lado, en este asunto de la evidencia, del razonamiento probatorio, también está involucrados ciertos aspectos psicológicos. Cuando nosotros vemos la figura de la izquierda, ¿no? Y ahí están las fuentes de donde he tomado estos gráficos, eh, tratamos de acomodar lo que vemos y esa mancha que algo así como em, ensucia el cuadro, ¿no? De blanco, negro, lo interpretamos y podemos decir, bueno, es una hoja casi muy tenue, casi transparente, que se pone encima. Ok. Pero cuando esa misma interpretación la llevamos al cuadro de la derecha, pues ya no funciona porque vemos que en el cuadro de la derecha, sobre todo en el recuadro blanco que está en la parte superior izquierda, esa hoja de una contextura tenue, casi transparente, pues ya no es el caso porque eh, distorsiona, pues, con esa idea, el cómo se nos presenta el cuadro blanco con una mancha negra, ¿no? Pero esto muestra cómo es que nosotros, frente a las imágenes, al mundo, tratamos de, consciente o inconscientemente, de hallar un orden o una organización de cosas, ¿ya? Esto es otro gráfico, ¿no? Lo que dice la parte de última de lo que viene a ser el pie, donde estaría el talón, la huella del pie desnudo, eh, eh, digamos, algunos lo vemos como que es una hendidura sobre una superficie y otros lo vemos como un alto relieve, ¿correcto? Y esto a su vez muestra que el mismo hecho, la misma imagen, si se quiere, la misma evidencia, puede ser interpretada como una hendidura en un sentido o en otro sentido, como un alto relieve. Y trabajar con evidencias tiene esa connotación. No hay una única forma de apreciar algún indicio, alguna evidencia. Bien. Ahora, en el universo de cosas, o en el universo de problemas que tiene que ver con el razonamiento probatorio y este asunto de las evidencias, surge un elemento muy importante y práctico que es la hipótesis. Y mm, sin ánimo de pecar de inmodesto, a veces hemos notado que a pesar del esfuerzo judicial y también producto del debate, no hay una adecuada, vamos a llamar así, noción de lo que es una hipótesis, ¿no? Em,
A ver, una hipótesis, estimados amigos, en realidad es una mera conjetura. No tiene necesariamente un carácter lógico, ¿ya? A veces la tiene, a veces no, pero no es necesario que la tenga, ¿ya? En general, es un enunciado de cualquier naturaleza que intente explicar ciertos hechos que se observan y pues cuya verdad se asume transitoriamente, tentativamente para dar dirección a una investigación. Y este enunciado tiene un carácter explicativo, es decir, que ordena y le da un sentido a los hechos observados. Y que solo en un grado de aceptación lo suficiente como para justificar su estudio posterior. En realidad, pues, la hipótesis es una elaboración racional, pero de carácter transitorio, muy elemental. Aun cuando tuviera un soporte lógico, sigue siendo eso, elemental. Em, no es, cuando conversábamos en un grupo de estudio, y cuántas hipótesis se pueden formar a partir de ciertas evidencias, pues todas las que se pueda. Hay libertad para la elaboración de hipótesis, y no podría ser de otra manera. No hay algo así como la hipótesis correcta a priori. No, eso es un juego, eso es un mito. Lo real es de que lo que ocurre cotidianamente es que uno elabora una enorme cantidad de hipótesis, bueno, las que pueda uno manejar. En realidad, a ciencia cierta, pues, un individuo o un grupo no puede manejar infinitas hipótesis. Eso es imposible de maniobrar, manipular. Digamos, elabora tres, cuatro, cinco, seis, ¿no? ¿Ya? Y empieza a trabajar sobre cada una porque cada una plantea una línea de trabajo, una línea de investigación, ¿ya? Direcciona la investigación en un sentido, ¿ya? Y las hipótesis van o perfeccionando o ajustando o se van descartando y sustituyendo por otras. Entonces, es un aspecto muy dinámico, no es que empieza la hipótesis, ¿no? Y esta pervive hasta el momento de la sentencia. No, no es así, ¿no? No, no ocurre así. Para los que hacemos investigación, eh, uno no tiene que tener una única hipótesis ni la mejor de todas. Uno descubre qué es la mejor hipótesis, ¿no? Es aquella que ha resistido ya los intentos de refutación. Y eso lo sabemos desde Karl Popper, ¿no? Pero antes de esos intentos de refutar, pues simplemente las hipótesis son eso, meras postulaciones a partir de ciertos hechos observados. Ya, bien. Ahora, también pues hay una suerte de idea, digamos, un tanto ingenua, pero no, de que hay algo así como un orden en la construcción de teorías o hipótesis, ¿no? Digamos, la generación de hipótesis sería la primera fase, o la generación. La segunda fase sería la justificación de dichas hipótesis generadas, y la tercera sería pues la selección de hipótesis, ¿no? Y esto para él sería ser un orden así establecido. Pero esto es falso, pues. Es falso, es ingenuo, porque además que ninguno de estos puntos, como indicamos, está justificado por la lógica ni por una teoría de la probabilidad, y esto ya hablando de investigación. Y por otro lado, estos aspectos de generación, justificación y selección no son, no están ni separados ni son secuenciales, son interdependientes, ¿no? Se van afectando entre sí continuamente, dinámicamente, ¿no? Y esto una vez más muestra la complejidad del manejo de hipótesis en plural, no en singular. Ya, bien. Y esto también se ve
por ejemplo, claramente en la analogía, ¿no? En la analogía tenemos un procedimiento racional que es usado tanto, me refiero a la analogía como uso, digamos, de un razonamiento utilizando paralelos, no en la analogía jurídica, en el contexto de la interpretación, sino en la investigación también se utiliza la analogía, es decir, a través de la experiencia uno dice, bueno, como ya ha ocurrido en otros casos, ¿no? Entonces, en este otro caso también va a ocurrir, puesto que hay similitud con los anteriores. Bueno, eso es un tipo de analogía que no es una analogía interpretativa, ¿no? Bueno, este procedimiento, que es un procedimiento racional, es usado tanto en la generación de hipótesis como en la selección de estas, así como en la elección frente a hipótesis rivales, ¿no? Y la analogía no es un procedimiento lógico, es un procedimiento racional que no se reduce a la lógica clásica, por lo menos. ¿Ya? Esto, una vez más, muestra la dinámica del manejo de hipótesis, que no tiene una estructura lógica ni un curso lógico, e inclusive está guiado por razonamientos analógicos. Bien. Ahora, en la filosofía de la ciencia, lo que tenemos es, al menos autores como Diez y Moulines, aquí está mal escrito, aquí en vez de decir Moilines, debería decir Moulines con U, ¿ya? La primera I está mal puesto ahí. Y es una afirmación, la hipótesis, una afirmación o una proposición que se somete a prueba, a corroboración empírica, ¿no? Ahora, es importante saber de que en la investigación científica no solamente está la hipótesis como un elemento en juego, sino que también están los supuestos adicionales, que es el marco teórico, las condiciones iniciales, es, digamos, las características en el que ocurren las verificaciones o de donde se obtienen las evidencias, y la predicción. eh, o sea, lo que se testea o lo que se prueba no es tanto solo la hipótesis directamente, sino que si asumimos esta hipótesis, se realizan ciertas predicciones y le dice, bueno, debería ocurrir esto, ¿no? Y precisamente en la verificación o en la corroboración es donde sí efectivamente vemos, se da lugar lo que se predijo, ¿no? Algo así como, por ejemplo, para poner un ejemplo muy, muy sencillo, eh, si la hipótesis es de que eh, la nueva conformación del equipo peruano es la mejor, la predicción sería, por ejemplo, que ganamos el primer torneo de fútbol. La verificación sería el que se lleve a cabo ese primer torneo. Supuestos adicionales, condiciones iniciales. Supuestos adicionales es el marco teórico que tienen, por ejemplo, los preparadores técnicos, el conocimiento estratégico que tienen los técnicos. Las condiciones iniciales serían los lugares donde se desarrolla cada juego de fútbol, ¿ya? Y bueno, la predicción es esta, ¿no? Que Perú sea el ganador. Ahora, cuando no ocurre eso, y siendo que los supuestos adicionales sí se han cumplido, también se han cumplido las condiciones iniciales, entonces la hipótesis es descartada, ¿no? Eh, Porque no es el mejor grupo, ya que si no hubiéramos ganado el torneo. ¿Sí? Así es como se maneja. Como ven, no se trabaja solo con la hipótesis en la evaluación de hipótesis, sino con estos otros elementos que ya hemos indicado, supuestos adicionales, condiciones iniciales y la predicción. Bien. Y como vemos acá en la parte baja, entonces, la hipótesis junto con
los supuestos iniciales junto con las condiciones iniciales dan lugar conjuntamente a una predicción. ¿Ya? Pero, ¿qué ocurre cuando se corrobora la predicción? Es decir, ¿qué ocurre cuando Perú gana el torneo? ¿Ya? Bueno, ahí ocurre algo interesante desde un punto de vista lógico. Se da una falacia denominada afirmación del consecuente. O sea, algo que intuitivamente nosotros podríamos decir, bueno, como Perú ganó el torneo, entonces el nuevo equipo es un buen equipo de futbolistas, de deportistas. Y eso suena, digamos, razonable, pero desde un punto de vista de lógica clásica, allí hay una falacia. Pero ahí hay una disociación muy importante que hay que mencionar entre lógica clásica y razonamiento, si se quiere, científico y también jurídico. Por ende, o nos quedamos con la lógica clásica y decimos que esto es una falacia y la descartamos como tal, o hacemos a un lado la lógica clásica y trabajamos para entender mejor los aspectos formales de esto que pareciera ser en principio una falacia de afirmación del consecuente. Bueno, ¿cuál es la solución? O sea, la línea de acción teórica. Bueno, la línea de acción teórica es dejar por lo pronto la lógica clásica con todo lo que sirve, pero en este caso no presta mucha utilidad, e ir hacia un razonamiento no lógico, que es lo que se conoce como el razonamiento abductivo. Ya. Em, Esto ya se viene trabajando en la filosofía de la ciencia. El ejemplo que hemos puesto acá en pantalla, si no ocurre la hipótesis, pese a que los supuestos opcionales y las condiciones iniciales sí se verifican, entonces muy probablemente no se dará la predicción. Pero resulta que en los hechos se da la predicción, ¿ya? Entonces, también se revisa que se verifican los supuestos adicionales y se verifica que se ha llevado adecuadamente las condiciones iniciales. Esto da para, entre comillas, concluir, por eso, por lo tanto, está entrecomillado, de que la hipótesis sí es correcta. Pero aquí hay un tema muy interesante. El aparentemente condicional, ¿no? El sí entonces no es un condicional de la lógica clásica, es un condicional subjuntivo, es decir, sí entonces muy probablemente, y este es el asunto que hace que la conclusión del por lo tanto no sea, digamos, de carácter categórico como ocurre si el razonamiento fuera deductivo, o esto es de lógica clásica, sino que muy probablemente lo que hace es que por lo tanto, la conclusión también sea probabilística, ¿ya? Y corroborar una hipótesis no es corroborar una hipótesis de manera categórica, de manera contundente, de manera deductiva, sino es únicamente probabilístico. Depende, pues, de la calidad de las evidencias, del testeo y además de los supuestos adicionales y las condiciones iniciales. Bien. Por ejemplo, ¿no? Digamos, el hipótesis, X violó a Y. Supuestos adicionales, X e Y salieron a una fiesta. Condiciones iniciales, X e Y se encontraron en la casa de Y. Predicción, Y ha sufrido lesiones, entre otros, ¿no? Em,
claro, en una primera construcción, la hipótesis, los supuestos adicionales y las condiciones iniciales implican juntamente P, ¿ya? Y ocurre P. Por lo tanto, se verifica categóricamente la hipótesis, dado que vemos que supuestos adicionales y las condiciones iniciales lo hacen, pues aquí hay un problema lógico, que si nosotros razonamos así, estamos incurriendo en una falacia. ¿Ya? En cambio, ¿no? Otro ejemplo, ya no de penal, sino pongamos de civil o derecho privado. Hipótesis, X incumplió el contrato en perjuicio de Y. Supuestos adicionales, X se hizo un socio de la empresa E. Condiciones iniciales, X e Y celebraron un contrato. Predicción, Y ha sufrido daños patrimoniales. La construcción siguiente de, si no fuera cierta la hipótesis, aun cuando lo sean los supuestos adicionales y las condiciones iniciales, entonces probablemente no ocurriría P, es decir, los daños patrimoniales. Pero vemos que sí han ocurrido los daños patrimoniales. También se verifica los supuestos adicionales y las condiciones iniciales. Por lo tanto, ¿no? La hipótesis es probablemente verdadera. Esto es que X no habría cumplido el contrato en perjuicio de Y. Este razonamiento, ¿no? Que está basado en dos negaciones, en el antecedente y en el consecuente, ¿no? Es el personaje acá con una sonrisa que le hemos puesto por edición, editando la imagen, es un razonamiento de carácter abductivo. El personaje que está en la pantalla es nada más y nada menos que Charles Sanders Peirce, el que llamó y el prácticamente fundador del razonamiento abductivo. Bien. Ahora, también hay que tener mucho cuidado, y esto es como una especie de proviso o previsión, de que la lógica jurídica no intenta reducir todo a una fórmula. Eh, Al menos esa es mi posición. Sin embargo, hay posturas importantes que intentan hacer eso, ¿no? Las posturas a las que yo llamo prologicistas, que intentan medir todo únicamente con la lógica clásica. Y yo creo que eso es un error ya por algunas cosas que acabamos de ver, ¿no? Si uno se moviera con la lógica clásica, la corroboración de hipótesis siempre sería una falacia. Esto es la falacia del consecuente, ¿no? La que acabamos de indicar. Entonces, hay que tener bastante cuidado y atención en pensar cómo es que nosotros entendemos, ¿no? Es claro, uno podría decir, ¿no? Que en sede preparatoria, digamos, si hablamos de un proceso penal, el modus ponens se aplica tanto como en sede de juzgamiento, ¿no? Y ahí tenemos el modus ponens en lógica en estándar, si fuera un caso, si fuera en la sede preparatoria, y acá, pues el modus ponens de la lógica de ética estándar también sería igual. Y claro, hasta cierto punto, teóricamente alguien diría, pero no tiene por qué cambiar el modus ponens, sea la sede en que estemos, en el momento preparatorio o en una etapa de juzgamiento, ¿ya? Pero claro, eso implica que siempre debiera o tendría que aplicarse la lógica deontica, y no es así, ¿no? Em, Más bien lo que se aplica en la sede preparatoria de juzgamiento son razonamientos probabilísticos. Yo sé que esta fórmula de acá, esta, puede ser un tanto así, em, mm, odiosa, ¿no? Esta fórmula puede ser un tanto odiosa porque, digamos, choca contra nuestro sentimiento o nuestras intuiciones estéticas, vamos a llamarlo así, o retóricas, ¿no? Pero no es más que decir que la primera premisa φ1 tiene una probabilidad x sub 1
Y así todas las premisas. La última premisa tiene un grado de probabilidad, en este caso X sub n. Y esto da lugar, todo esto significa, da lugar o tiene como consecuencia a una conclusión, sí, y la conclusión también tiene un grado de verdad probabilísticamente medido. ¿Ya? Y esto es lo que estamos diciendo, lo que estamos diciendo es que en sede preparatoria y en sede de juzgamiento, pese a la seriedad del caso y al rigor del mismo, pues hay un razonamiento probabilístico y hay un grado de probabilidad de cada premisa que se maneja. Y, por ejemplo, ¿no? En SEO preparatorio uno puede decir que, bueno, la primera premisa tiene un 30% de grado de probabilidad de ser verdadero. La segunda premisa tiene un 70% de probabilidad de ser verdadero. Y esto daría, digamos, asumiendo lo que haya que asumir, que la conclusión tenga un 60% de grado de verdad. Los números los he puesto, pues, solo a guisa de ejemplo, ¿ah? No obedecen a ningún cálculo. Pero en sede de juzgamiento, la primera premisa, dado el trabajo en evidencias que se hace, pues ya no es del 30, sino del 40% en un grado de verdad o de grado, una probable verdad, y la segunda premisa del 70 baja un 30%. No obstante ello, ya la conclusión sube en un grado de verdad a un 85%. ¿Ya? Esto nuevamente no obedece a un cálculo, simplemente es a guisa de ejemplo. ¿Ya? Pero es razonable que pase así. O sea, podría pasar así. Podría ocurrir. Y como ven, pues, a ver, no es lo mismo 60 que 85%. Porque en la medida de que la investigación va avanzando, lo que se espera en todo caso es que la confianza y el grado de probabilidad de nuestras iniciales proposiciones mejore. No aumente proposiciones, eso no es bueno. Tener más hipótesis al final que al inicio es quizás un trabajo de filosofía, pero no es un trabajo de investigación judicial. La investigación judicial puede empezar con varias hipótesis, pero a la final les va a tener que decantarse en una o en dos. Y si no es suficiente con ello, pues lo que va a tener que hacer es, por ejemplo, usar las presunciones, como la presunción de inocencia. Toda vez de que no hemos demostrado que el imputado, el procesado, sea el culpable de tal crimen o delito, más allá de toda duda razonable, en aplicación de la presunción de inocencia, lo declaramos inocente. No porque nos conste, sino porque hay un imperativo constitucional que es la presunción de inocencia. Sigamos. A todo esto, ya que estamos hablando de razonamiento probatorio e indiciario, surge pues una pregunta natural, ¿no? ¿Y cuántas formas de inferencia hay? Hemos hablado de la deductiva, que de la lógica clásica y de la dióntica estándar. También hemos enunciado algo sobre la abductiva, ¿no? ¿Qué más hay? Bueno, está la deductiva, está la inductiva, que es de la que no hemos dicho gran cosa hasta ahora, y está la abductiva. Bueno, alguien podría decir también, y la analógica parece estar dentro de la inductiva, pero por lo pronto veamos estos tres, ¿no? Bien. En el caso eh, em, del, bueno, es la postura que manejo, sí hay diferencias entre estos tres tipos de inferencia. María Gascón dice que no, y hay otros que le siguen, o antes de ella también dicen eso, ¿no? Pero yo creo que ahí se equivoca por las siguientes razones, ¿no? Empecemos primero. En la inferencia deductiva, que es de la lógica clásica y también de la lógica deóntica estándar, ya, ojo, de la lógica deóntica estándar, y en general de todo sistema deductivo, tenemos que las materias, o sea, la herramienta con la que se maneja este tipo de lógicas,
o este tipo de inferencias es la lógica matemática y las mismas matemáticas. ¿Ya? Uno. Dos, el tipo de conocimiento que se logra es un conocimiento repetitivo, no hay ampliación del conocimiento. Técnicamente lo que se dice es que la conclusión no hace más que repetir total o parcialmente la información ya indicada o contenida en las premisas. Bien, pese a esa característica que no amplía el conocimiento, la deducción es interesantísimo porque una vez que se llega a la conclusión, no hay cómo cambiarla. Por eso se dice que hay garantía en la inferencia. Asimismo, no es falible. O sea, no hay la posibilidad de que agregando más información se cambie la conclusión. Es infalible y conserva el conocimiento. Nuevamente, si las conclusiones van a repetir lo ya conocido en las premisas, pues hay una conservación del conocimiento. ¿Ya? Explica, no explica. Y tampoco requiere una teoría marco. Esas son las características de la inferencia deductiva. ¿Cuáles son de la inferencia inductiva? Bueno, aquí se aplica en cuanto a materia las inferencias estadísticas, la estadística, la probabilidad. ¿Amplía el conocimiento? Sí, amplía el conocimiento. Es decir, que la conclusión contiene más información que el que se halla en las premisas. ¿Garantiza la conclusión? No, no hay garantías, porque puede ser que haya cierta información adicional que derrote o contravenga la conclusión y esta se tenga que cambiar. Asimismo, se trata de un razonamiento formal, ¿no? Serio, riguroso, pero falible, ¿no? Que está sujeto a cambio. ¿Conserva el conocimiento? No, porque precisamente la conclusión contiene más conocimiento que el que ya está en las premisas. Ofrece una explicación general, sí ofrece, a diferencia del razonamiento deductivo en inferencia deductiva. Ahora, ¿propone una teoría marco? No, no. Bien. Y finalmente la inductiva. En cuanto a materia, es un razonamiento creativo. Genera una hipótesis explicativa transitoriamente. En este contexto, ¿amplía el conocimiento? Sí, amplía el conocimiento. ¿Garantiza la conclusión? No, porque la conclusión siempre será transitoria en un razonamiento abductivo. Igual también es falible. Ese razonamiento puede cambiar si es que se agrega información. ¿Conserva el conocimiento? No, porque la conclusión tiene más información que las premisas. ¿Ofrece una explicación? Sí, pero de carácter singular. Y aquí me quiero detener. Un ejemplo bien sencillo y bien ordinario. Cuando dicen todos los hombres son, digamos, X de tal comportamiento, esa es una generalización inductiva, es una explicación inductiva. Esto te ha ocurrido porque todos los hombres tienen tal comportamiento. En un razonamiento abductivo sería, esto te ha ocurrido porque ese hombre tiene tal comportamiento. ¿Ya? Entonces, la conclusión, el tipo de explicación que se tiene a partir de un razonamiento inductivo es distinto a que se tiene a partir de un razonamiento abductivo. En el razonamiento inductivo se tiene una explicación general, mientras que en el razonamiento abductivo se tiene una explicación singular. ¿Qué hacemos en los procesos judiciales? Pues utilizamos explicaciones singulares.
¿no? Nuestra hipótesis es que el inculpado ha cometido tal crimen por tales y cuales razones. Y eso explicaría, ¿no?, los hechos. Ahora vamos a ver si es que es verdad o no, pero la hipótesis es esa. Bien, y eso es una muestra de un razonamiento abductivo. Ahora, algo que también es interesante del razonamiento abductivo y que no tienen los otros tipos de inferencia es que el razonamiento abductivo ofrece una teoría marco. Esto no está presente en el razonamiento deductivo, tampoco en el razonamiento inductivo. Sí, pues lo ofrece la inferencia abductiva. Entonces, esto es un poco respondiendo a algunos eh, criterios de que no habría diferencia entre inducción y abducción, ¿no? Y bueno, no es que yo haya sostenido esto originalmente, sino que esto yo lo he tomado de una lógica mexicana muy importante, en todo caso, para el estudio de la abducción, que es la filósofa Atocha Licea, o sea, la lógica y matemática, ¿no? Y que grosso modo es lo que ya hemos explicado en el cuadro anterior. Bien. También pues digamos, conceptos interesantes como indicios reveladores que está presente en el artículo 336, numeral 1 del Código Procesal Penal, ¿no? Que, que dice pues que se formaliza, ¿no?, una denuncia cuando aparecen indicios reveladores, ¿no? ¿Qué son indicios reveladores? Esa es la pregunta, ¿no? Y está pues esta sentencia plenaria casatoria número 1, 2017, CIJ 433, que habla pues de la sospecha reveladora, ¿no? Como la existencia de hechos o datos básicos que sirven racionalmente de indicios de una determinada conducta, por ejemplo, en un delito de lavado de activos, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo entender desde un punto de vista lógico y de teoría de teoría del derecho esto de revelador? Porque parece demasiado subjetivo, ¿no? ¿Verdad? No. Pero, ¿qué ocurre? Y esto es la riqueza de, el razonamiento abductivo. El razonamiento abductivo se distingue de la deducción y la inducción, ¿no? Este es el esquema de la deducción. Hay una regla, hay un caso y un resultado. La inducción es, digamos, tiene otro orden. Primero el caso, luego el resultado y finalmente la regla. En cambio, la abducción no tiene una regla, ¿ya? Un resultado y el caso, ¿ya? Esta es la diferencia en todo, entre deducción, inducción y abducción. Bien. Ahora, es interesante de cuando en la doctrina se habla de indicios reveladores, por su lado, como por otro lado, la abducción habla de sorpresa, ¿no? Eh, la noción de abducción se hace más compleja y se convierte en el proceso de construir una hipótesis explicativa. Solo se observa el hecho sorprendente C. Se observa, ¿no? Pero si A fuera verdadera, C sería normal, ya no sería sorpresivo. Por lo tanto, hay una razón para sospechar de que A es verdadera. O sea, A de alguna manera lo normaliza, pero todo parte de lo sorprendente de una observación, en este caso, el hecho C. Esto muestra pues que la abducción no es un proceso solamente formal, sino también es un proceso psicológico, si se quiere. Y esto nuevamente ha sido acotado por Peirce. Bien. Así también Peirce en otras partes dice, pues la sugerencia abductiva nos viene como destello. Y esto mucho nos recuerda a Sherlock Holmes, ¿verdad? O en nuestras vidas cotidianas de trabajo, ¿no? De un momento a otro nos da ese rapto, ese destello, y caemos en la cuenta de que ahí hay una buena hipótesis que explica todo el caso, ¿verdad? Ella, la abducción, dice Peirce, es la única operación lógica que incorpora nuevas ideas, ya lo hemos dicho.
Para Peirce, la abducción sí era una operación lógica. Ahora, Anderson, en un texto de 1986, señala, la abducción parece tanto un acto de intuición como un acto de inferencia. Bien, entonces, lo que ocurre es que inicia esto como una sorpresa, una revelación. Esto guía a una investigación y si la investigación tiene éxito, recién alcanzaría algún grado de verdad, ¿no? La verdad per se nunca se alcanza porque no hay cómo garantizarlo, ya que todo este proceso es un proceso abductivo y como hemos visto, las conclusiones son falibles, no están garantizadas, ¿no? Y en cualquier momento, pues, puede caer. Bien. Ahora, la abducción empieza en la sorpresa. La mente busca hechos pertinentes, atañidas al hecho sorprendente. Esto en Vitti Rodríguez recientemente en un artículo de este año. Peirce, ya en el siglo XIX, decía, esta síntesis sugerente de una nueva concepción o hipótesis es la abducción. Bien. La irritación de la duda provoca para alcanzar un estado de creencia. Creencia es un hábito, es un equilibrio. La duda es la privación de dicho equilibrio y dicha privación nos estimula a indagar hasta destruirlo. Es cuando a uno no le cuece, no le satisface que, que, eh, que cierto estado de cosas esté así, ¿no? Bien. Bien, pues, pero señala, la creencia mientras dura es un hábito fuerte y como tal fuerza al hombre a creer hasta que una sorpresa rompe dicho hábito. El rompimiento de una creencia solo puede darse por una experiencia novedosa o hasta que nos encontramos nosotros mismos confrontados con una experiencia contraria a las expectativas. ¿Ya? Es interesante también resaltar que para Peirce sí había la posibilidad de alcanzar la verdad, pero eso era posible en la conjunción de los tres, con el uso conjuntivo de los tres tipos de inferencia, la abducción, la inducción y la deducción. Ya, Peirce no descartaba ninguna de las. Y esa es un poco la actitud que debemos tener. No se trata de descartar la lógica clásica, la mantenemos, pero la lógica clásica estaría acá. La inducción y la aducción no tienen un comportamiento clásico. Bien. La abducción, pues, es una inferencia propuesta, ya lo dijimos, por Peirce a fines del siglo XIX. Y sin embargo, todo el siglo XX, pues, no tuvo mucha atención ni de la filosofía del derecho, ni de la filosofía en general. Jaakko Hintikka, que es un lógico finlandés muy importante, fallecido hace poco, en el año 98 decía, bueno, ya acabó el siglo y lo que nos toca en el siglo XXI es estudiar la abducción, pese a que Peirce ya lo propuso en el siglo XIX, ¿no? Y John Woods, por ejemplo, indica que es un lógico, digamos, importante, que también tiene textos sobre epistemología del derecho, o sea, tiene trabajos en ese área, no da mucho crédito todavía a los avances hechos sobre el formalismo de la abducción. Esto es algo así como el estado de cosas, ¿no? En otras palabras, todavía no sabemos razonar en términos correctos cuando hacemos un razonamiento abductivo. Y esto es un gravísimo problema porque tiene que ver con la debida motivación de las decisiones judiciales. Bien. Eh, bueno, este, la idea, pues, de eh, el razonamiento jurídico en materia probatoria tiene, pues, una forma de afirmar y descartar, ¿no?
Y aquí un poco la idea, la problemática de darle una forma lógica, una forma, digamos, o una estructura formal a la abducción, ¿ya? Em, ahora, aquí pues uno se pregunta, ¿y cuáles son esas reglas, no? ¿Cuáles son esas reglas que nos dirían cuáles, em, qué reglas nos indican, pues, la corrección o incorrección de un razonamiento abductivo? Y precisamente ese fue el trabajo de Atocha Liceda, basándose en un trabajo anterior de nada más y nada menos que un jurista importante para nosotros como es Carlos Alchorrón. Carlos Alchorrón, además de ser un filósofo del derecho, también era un lógico de primer nivel. En 1985, Alchorrón, junto con Peter Geldenhorst, otro lógico, y David Mackinson, crean la teoría del cambio epistémico o el modelo AGM, que es muy famoso en lógica en general y en epistemología, ¿ya? Y que el origen o el incentivo de esto ha sido el derecho, la dinámica jurídica, que era lo que estudiaba Chorrón, y, digamos, más o menos en los setentas, con su libro El Pequeñito sobre la existencia de las normas jurídicas. Y gran parte de su trabajo que hace en los ochentas hasta el 96 es sobre dinámica jurídica. Y este es el modelo que él crea el año 85 de manera exitosa. Ahora, este modelo resulta pues mucho más rico que ser aplicado a las cuestiones de la dinámica jurídica porque se aplica en epistemología para modelar las creencias epistémicas o el cambio epistémico. Y este modelo es bastante sencillo porque, digamos, parte de una suerte de lo que ya hemos hablado, ¿no? Tener creencias es estar equilibrados y en el modelo AGM, pues, este equilibrio es el resultado de aplicar una máxima de mutilación mínima. Es decir, si algo debemos eliminar lo menos posible. La primacía de la nueva información y el criterio de consistencia en términos de no debe haber contradicciones. ¿Ya? Entonces, la dinámica es pasar de K, que es un sistema de creencias K sub 1, a otro sistema de creencias que es K sub 2. Esa es la dinámica. Y esta dinámica va a ser guiada por estas tres condiciones: la máxima de mutilación mínima, la primacía de la nueva información y el criterio de consistencia, o también conocido como consistencia de negación o simplemente ausencia de contradicción. Bueno, esta teoría del cambio epistémico de Alchorrón, Geldenhorst y Mackinson tiene operaciones de expansión. Aquí tenemos un sistema de creencias caso 1 donde hay una creencia alfa que no está dentro. No está dentro, por eso es que está alfa fuera. Y lo que hace la expansión es incluir, ¿no? Y como ya entró, entonces K ya no es el mismo, cambia a K sub 2. Aun cuando todas las creencias anteriores estén presentes en K sub 2, la diferencia es que está alfa. K2 tiene alfa, pero K1 no tiene alfa porque está fuera. A esta operación de ir de K1 a K2, donde se agrega alfa, ¿no? Al sistema, a esa operación se le llama expansión. La otra operación es la contracción, que es la operación al revés. Como vemos en K sub 1, la creencia alfa está dentro de K sub 1, o sea, pertenece, ¿no? Y luego, pues en K sub 2 ya tenemos que alfa sale. A esa operación de sacar algo que está en el sistema de creencias, la llamamos contracción. Alfa de estar en el sistema pasa a ya no estar en el sistema. Y finalmente tenemos una operación combinada que se llama revisión, que es la contracción
más la expansión. Primero se contrae, o sea, se elimina por lo menos una creencia al sistema y luego se le agrega otra creencia a dicho sistema reducido. Bien. Y estas son todas las operaciones, ¿eh? Al menos, y por eso digo que es un sistema bastante claro. Entonces, con eso, ¿qué hace Aliceda en un trabajo del año 2014 que fue su tesis de doctoral, dicho sea de paso? ¿Ya? Eh, Encuentra estilos abductivos. Dice, bueno, vamos a tener un marco teórico, ojo que dijimos que la abducción ofrece marcos teóricos, y que quiere explicar un hecho H, un fenómeno, ¿ya? Y que intenta una explicación E. Entonces, vamos a decir que tenemos un estilo abductivo básico cuando de la teoría T y de la explicación E se deriva como conclusión el hecho H. Y lo que tenemos es esto. De T y E se deriva H. Simple. A esto le llamamos el estilo abductivo básico. Hay otro, que es el estilo abductivo consistente, que además de que se derive de T y E H, se le exige que T y E sean consistentes. ¿Ya? Entonces, a esto se le conoce, perdón, como el estilo abductivo consistente. Es el segundo estilo. El tercer estilo abductivo es el explicativo, ¿ya? Que dice que se tiene esta teoría, esta hipótesis y esta explicación, tal que solo de la conjunción de T y E se siga como conclusión H. O sea, de T y E se sigue H, pero además de T sola no se concluye H y de E sola tampoco se concluye H. Solo de la conjunción recién. A este estilo se le llama explicativo. Entonces tenemos el básico, el consistente y el explicativo. Y finalmente tenemos el preferencial. ¿Cuál es? Que de la teoría T y de la explicación E se concluye o se deriva H, pero además, E es la mejor explicación de acuerdo a ciertas preferencias teóricas, culturales, políticas, etc. Esto es lo interesante en la teoría de Aliceda porque lo que nos está diciendo que la abducción y esto que se conoce como la inferencia, la mejor explicación, tiene elementos preferenciales de carácter teórico, cultural, político, jurídico, etcétera, incluso hasta económicos. Nos está diciendo que en la abducción también hay aspectos contextuales, sociales, históricos, políticos. Entonces son los cuatro estilos, el básico, el consistente, el explicativo y este último, el preferencial, que sería lo que se conoce como diferencia a la mejor explicación. Bueno, lo que me llama mucho la atención es este orden que hace esta sentencia casatoria del año 2017 sobre cómo calificar, digamos, las actuaciones según el tipo de sospecha que se tenga, ¿no? Si se tiene una sospecha inicial simple, pues te toca diligencias preliminares. Pero si la sospecha es reveladora, entonces toca formalizar la investigación preparatoria. Ahora, si la sospecha es suficiente, un acto de enjuiciamiento. Si la sospecha es grave, prisión preventiva. Y si la sospecha es aquella que va más allá de todo duda razonable, entonces tenemos una sentencia condenatoria. En este punto alguien ya diría, bueno, eso ya no es sospecha, eso ya es una hipótesis, pero ojo, no es una hipótesis absolutamente verdadera, con un alto grado no, simplemente es una hipótesis que igual es transitoria, ¿no? Pero que ha logrado el nivel de ser
de estar más allá de toda duda razonable. Al buen observador no se le escapará el asunto o el aspecto de que en ningún caso se logra la verdad tal cual, ¿no? En las partes iniciales no se logra, pero tampoco cuando uno obtiene el nivel de estar más allá de toda duda razonable, todavía hay una brecha en la que puede equivocarse, puede no darse en el blanco. Entonces no está la duda, el estar más allá de toda duda razonable no garantiza que se haya logrado la verdad. Y es que el derecho penal no lo exige. Lo único que exige es que estemos más allá, que logremos ese punto de estar más allá de la duda razonable. Bien. Em, ahora, em, ¿se puede modelar la sospecha reveladora en términos de probabilidad? Yo creo que sí. Es más, yo creo que la teoría de la probabilidad frente a algunas em, tendencias actuales o propuestas actuales que no, como el de Susan Hack, por ejemplo, y sus seguidores, ¿no? Bueno, con toda la autoridad que tiene la profesora Susan Hack, yo creo que está equivocada. Susan Hack, dicho sea de paso, es una de las lógicas más importantes vivas, ¿no? Es norteamericana, tiene trabajos de filosofía, en lógica, en fin, pero creo que se equivoca cuando descarta la aplicación de la probabilidad del derecho, pero eso es un tema en discusión. Mm, este, la probabilidad de, a la luz de la evidencia obtenida, es probable que haya ocurrido el hecho X. ¿De qué tamaño tiene que ser la probabilidad? Supongamos que tenemos un conjunto de evidencias donde está la evidencia 1, la evidencia 2, etcétera, ¿no? Que son evidencias en pro y en contra de la acusación de D, esto es que el evento de que se haya cometido el delito X. Así tenemos que la probabilidad de D dado E, que se lee, la probabilidad de que se haya cometido el delito X, dado el conjunto total de las evidencias a favor y en contra de la acusación. Entonces, tenemos lo siguiente. La probabilidad de que se haya cometido el delito D a la luz de la evidencia obtenida es mayor que la probabilidad de que no se haya cometido el delito a la luz de la evidencia obtenida. Donde D' es el complemento de D. Esto ya es un tecnicismo de probabilística, ¿ya? En probabilidades, la negación es como un complemento y es un D sombrero, ¿no? Es como una comillita, ¿no? Encima, ¿no? A ese le llamamos D' o complemento de D. Entonces, P complemento de D dado S, la probabilidad de que no se haya cometido el delito X, dado el conjunto total E de las evidencias en favor y en contra de la acusación. Ahora, eh, mi pregunta siempre es, eh, ¿debemos pedir que la probabilidad de que se haya cometido el delito sea mayor que la probabilidad de que no se haya cometido el delito a la luz de la misma evidencia? Entonces, lo que ocurre acá es que la sospecha reveladora no necesariamente debe evaluarse matemáticamente, sino cualitativamente, ¿no? Esto porque la abducción es un acto de intuición y de inferencia. O sea, lo que quiero decir acá es que eh, a veces, eh, las nociones como sospecha reveladora, sí, pueden tener un marco matemático, es importante, pero no hay que olvidar que también tienen un carácter intuitivo. El proceso judicial, tanto civil como penal, no son formalizables totalmente. Y en todo caso, si son formalizables parcialmente, no eliminan el rol de la intuición, como lo que ocurre en los procesos científicos. En los procesos de investigación científica no se elimina la intuición. No es posible hacer ello porque
tanto el proceso judicial como el proceso científico de investigación son actos humanos y la abducción tiene eso, combina la intuición con la lógica, como ya lo hemos visto. Bien, entonces, como conclusión de esta charla, claro, de ahí para abrirnos a la discusión y eventualmente diálogo de algunas cuestiones que ustedes se sirvan a proponer, es uno, el razonamiento probatorio no es un razonamiento deductivo, puede, o sea, completamente deductivo, puede tener algunos aspectos deductivos, pero también es inductivo y abductivo. El razonamiento por inferencias, ¿ya? Sí, efectivamente puede tener algún tipo de logicidad, vamos a llamarlo así, pero no pierde un carácter, digamos, humano, que también tiene, digamos, la investigación científica, que es el uso de la intuición, ¿ya? No se puede reducir todo a un conjunto de fórmulas. No ocurre eso en la ciencia, en la física, en la química, y tampoco va a ocurrir en el derecho. Lo que no se puede, lo que no se quiere es ir a extremos, es decir, en el derecho utilicemos puramente razonamientos intuitivos. No, eso tampoco se puede porque es muy complicado controlar razonamientos meramente intuitivos. Por eso el trabajo tiene que ser mixto, mixto o combinado, si se quiere. Y la abducción, que es de lo que centralmente hemos hablado acá, es un ejemplo de cómo se requiere una adecuada combinación de lógica e intuición. Un elemento que ha estado presente en toda la charla, me parece, y es importante resaltarlo, es que, a mi juicio, y puedo estar equivocado, poco favor le hace al derecho tomar partido por la lógica clásica. Esto no quiere decir que la lógica clásica no sirva, sirve, pero no sirve para todo. No sirve para razonamiento probatorio, no sirve para la elaboración de hipótesis, ¿ya? Entonces, la lógica tiene que, pues, compartir el lugar junto con otros tipos de diferencia, como la inducción y la abducción, la lógica clásica me refiero, ¿ya? Y bueno, aquí una pequeña bibliografía de donde me he podido, eh, eh, digamos, basar, al menos en algunos aspectos de esta charla. Y nada, estoy presto y deseoso de escucharles alguna pregunta, por favor, si fuera el caso. Bueno, gracias. Señores discentes, si tuvieran alguna pregunta, el doctor Eral Amaro. Los señores discentes que deseen preguntar, por favor, levantar la mano. Adelante, doctor Amaro Caldas. Doctora Velázquez. Muy buenas noches, doctora Flavia, muy buenas noches al expositor, muy bonita exposición, bastante filosófica, pero quisiera que un poquito ayude con una investigación, porque tengo una duda y me parece muy importante el abordaje que él realiza. Es en las investigaciones por los casos de feminicidios o violencia familiar, más que todo feminicidios, doctor, si podrían esto aportar con su experiencia. ¿Qué metodología usted considera la manera como llegar, si bien usted dijo, no podemos en sí, no se logra llegar a una verdad, ¿no?
a una verdad certera, pero ¿cuál es la que nos permitiría llegar a una verdad, quizá no absoluta, pero por lo menos una verdad en el cual nosotros podemos decir, bueno, estamos llegando a este caso finalmente, sí, el hecho se ha establecido y se ha determinado que la responsabilidad es de X persona, Ujú, porque gran parte de estos hechos, doctor, es bien difícil, al igual que los delitos contra la libertad sexual, se realizan en recintos cerrados, en recintos donde solamente está la pareja, en una habitación, no hay muchos testigos, es muy difícil determinar responsabilidad. Si en mm, eso pudiera apoyar, muchas gracias. bien. Eh, a ver, claro, digamos, y voy a poner un ejemplo sencillo. em, yo acabo de tomar un vaso, pero yo estoy en este recinto, estoy a puerta cerrada, y luego pues le cuento a uno de ustedes, esto ha ocurrido. He tomado agua de este vaso, una gaseosa de este vaso. Ese sería algo así como mi denuncia. Pero existe pues la presunción de inocencia, existe la carga de la prueba, existe una serie de cosas. Necesitamos evidencias para saber, Miguel, si efectivamente es cierto aquello que denuncias que ha ocurrido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, Hay algo así como una ponderación entre dos fines del proceso. Por un lado, me refiero al proceso penal. Por un lado, es algo así como el castigar los crímenes que se cometan, ¿ya? Pero por otro lado, eh, garantizar ciertos derechos considerados muy importantes en la sociedad, ¿ya? Y en esto la idea es lograr algo así como una, un equilibrio entre castigo y garantías. Eh, Ahora, si normalmente estamos frente a cierto tipo de delitos, donde es como el vaso que yo tomo y que le cuento a uno de ustedes que esto ha ocurrido, ¿ya? Entonces, estas garantías van a funcionar algo así como un sistema de impunidad, donde aún siendo cierto que yo he tomado el vaso, pues ante la falta de evidencia me van a declarar como un mentiroso, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que hacer es ya rediseñar. Ya no se trata acá de aplicar más lógica, más inducción, más abducción. No, se trata de rediseñar nuestro proceso penal, por lo menos para ciertos delitos. Se trata también de mejorar nuestros modos de investigación. Se trata de tener más acervo informativo, pero ya no de la manera que se vienen haciendo, ¿ya? Yo creo que este es un tema muy delicado que escapa a los problemas de la lógica jurídica, vamos a decirlo así. Porque si yo me atuviera a la misma, diría, bueno, si no se logra la duda, la evidencia que nos haga concluir más allá de la duda razonable, pues no hay delito. Porque no hay delito, no hay responsable, simplemente. Aun cuando en los hechos, nuestras propias instituciones como funcionarios nos diga, bueno, pero yo creo que se ha habido delito por tal y cual la razón, ¿no? Ahora, lo que lo que falta mucho en general en el proceso, en el proceso judicial,
tanto civil como penal, son trabajos de estadística, como ya vienen existiendo en otros lados. Por ejemplo, en Inglaterra, Estados Unidos, se hace bastante uso de probabilidades aplicadas al derecho, a los procesos judiciales, de tal manera que se tengan mejores herramientas al momento de juzgar un caso, ¿no? Nosotros no tenemos esa situación, estamos con mucha, hay data, ¿no? Me refiero, hay casos, hay expedientes, lo que no hay es un estudio sistemático a nivel estadístico y probabilístico de dichos casos. Yo sé que con esto no respondo a la pregunta, yo sé que lo que estoy, pero sí estoy siendo sincero y honesto en el sentido de que más lógica no va a ayudar a esto. Es un tema ya de, me parece por un lado, hacer un nuevo balance entre punición y garantía y eh, mm, mejorar las técnicas científicas de obtención de datos, obtención de indicios para ciertos delitos, ¿no? Es lo que le podría responder. Bien, doctor, gracias. El Muchas gracias, doctor doctor. Eral, Era la Amaro, me parece. Eral Amaro levantó la mano. Adelante, doctor, tiene el micrófono abierto. En todo caso, mientras el doctor Amaro conecta o activa, de repente la doctora em, Gina Velázquez. Adelante, por favor. Gracias, doctor. Sí, es muy gratificante. Bueno, será que la investigación es una pasión y bien bonita saber llegar de verdad, doctor, tener esa posibilidad de llegar a la verdad. Ah, hay otro tema que también me parece muy interesante, que aparte de que lo que usted nos ha expuesto, complementando ello, es verdad, a través de pruebas científicas lograr llegar y llegar a realmente a esclarecer las hipótesis que inicialmente se ha trazado en una investigación. Pero doctor, ya, estando en un juzgamiento, usted ha indicado en su ponencia que, por ejemplo, aún así, cuando ya tenemos ya una sospecha razonable, ya hemos pasado la sospecha razonable y tenemos suficiente actuación probatoria ya en la etapa de juzgamiento, pero ¿qué pasaría si en esta etapa existe todavía o hay esa posibilidad de las actuaciones de medios probatorios que se permiten ya en etapa de juzgamiento, que son los que no se han ingresado en la etapa de cuando se pasó el control de acusación? Y hay actuaciones probatorias que realmente a veces llegan a sorprender de lo que estaba uno en el camino ya a algo, ¿no? Arribando a cierta conclusión y de repente el proceso se cambia y nosotros decimos, uy, ¿y por qué aquí ya generó la duda? ¿No? Ujú, Entonces, no sé si me dejo entender a dónde quiero llegar con relación a ello, porque en realidad eso generalmente, ¿qué caso sucede? Por ejemplo, los delitos contra patrimonio, en los delitos a veces de homicidios, ¿no? A veces donde cambia la figura y también en los casos de los delitos contra la administración pública, ¿no? Porque como usted lo ha sostenido, no se presenta el suficiente acervo documentario o no aparece y estamos ante una insuficiencia probatoria o ujú, aparece otro medio probatorio casi al final, digamos, faltando 2 audiencias para culminar el juzgamiento. Ese ujú. sería mi interrogante. Bueno, sí, desde un punto de vista de lo que hemos estado trabajando, que es la lógica jurídica, Sí, doctor. y yo también diría y reclamaría, ¿no? Eh, eh, lo que ocurre es lo siguiente, ¿no? O sea, yo em, pienso que, entre otras cosas, lo que se ha hecho es un poco, y lo voy a decir con todo respeto, pero es verdad,
satanizar la figura del juez, de tal forma que casi se le ha dejado muy poco espacio a libre pensamiento. Por ejemplo, muchos de ustedes sabrán que cuando se evalúa el desempeño de un juez, no sé si sigue vigente, pero hace unos 5 años todavía sigue vigente, ¿no? Se decía, pues, si sigue, ¿no? Tales criterios, cuáles criterios, si el superior ha revocado su sentencia, si ha seguido las sentencias del Tribunal Constitucional, etcétera. O la lógica, ¿no? Em, entonces, ese criterio de evaluación, bueno, aquí hay dos cosas, ¿no? Lo que he querido decir en poca cuenta, y es mi apreciación, los criterios de evaluación tienen algo así como el ideal de una sentencia. El que, ¿no? Usted cumple esos criterios y tiene la sentencia ideal. ¿Qué tanto sirve ese criterio de esa sentencia ideal para los casos reales? Sirve muy poco. ¿Por qué? Porque es un criterio, es un modelo que solo trabaja con lógica clásica. Y por lo tanto, em, deja de lado los razonamientos inductivos y abductivos. Eso hablando de lo que hoy día hemos conversado. Pero también deja de lado otros criterios como, por ejemplo, el a fortiori, el argumento a fortiori. También deja de lado otros tipos de razonamiento como la analogía, no tanto en caso penal, pero sí en otras sedes, administrativo, civil, etcétera. Entonces, lo que no caemos en la cuenta es que esa sentencia ideal que cumple los criterios con los que se evalúan a ustedes jueces, no da cuenta de un montón de problemática que se da en el seno del proceso judicial en general. ¿Ya? Por esa razón es que reclamo yo siempre y con mucho respeto que debe darse y reconocérsele al juez la mayor libertad de pensamiento. Porque, vamos, ¿acaso hay una lógica sobre la abducción? No la hay. Hay autores importantes que dicen, bueno, lo que se ha avanzado sobre abducción no nos gusta. ¿Acaso hay una lógica que nosotros conozcamos sobre el razonamiento probatorio? No lo hay. Y si uno va a la inducción, tampoco la hay. Entonces, ¿acaso hay una lógica sobre el razonamiento a fortiori? No lo hay. No. Entonces, y así, no sabiendo nosotros cuál es la lógica de la fortiori, de la pari, de las analogías en general, de la inducción, de la opción, queremos ya encorsetar el pensamiento del juez. Bueno, el juez debe ser algo así como un investigador social libre. A mí me parece absurdo, o me parecería absurdo de que se trate de encorsetar el pensamiento científico. ¿Acaso hay una única lógica del pensamiento científico? ¿Acaso la lógica clásica es la lógica del pensamiento científico? No lo es. Hubo intentos, como el de Karl Popper de 1934, en su lógica de la investigación científica, de reducir el pensamiento científico a la lógica clásica. Pero, pero eso ya fue descartado. Fue descartado en la década de los 60 con Thomas Kuhn, y de ahí en adelante nadie lo reivindica. ¿Ya? Entonces, si no lo hay en la ciencia, ¿por qué lo va a haber en el derecho? ¿Por qué en el derecho queremos ir en contra de de ese descubrimiento en la filosofía y la ciencia, en que el pensamiento no se reduce a la lógica clásica? El pensamiento, el razonamiento es mucho más rico
que lo que pueda uno realizar a través de la lógica clásica. Pero eso requiere a su vez reconocer que el juez tiene que ser un ente libre en pensamiento. Los médicos, los que investigan, son libres, no tienen una lógica, tendrán protocolo de investigación, pero eso no es una lógica clásica, pues. Los físicos, los químicos, etcétera, también tendrán protocolo de investigación para ciertos temas, pero no se atañen a la lógica clásica. Entonces, eh, pienso que es importante caer en la cuenta el enorme daño que se le está haciendo a la justicia cuando se tiene a un juez reducido sin capacidad de manifestarse en cuanto a un pensamiento de manera libre. Ahora, partiendo de ese marco en general, cuando la doctora dice, ¿cómo es posible que aún pasando la duda razonable no logremos la certeza? Y bueno, ella lo acepta en parte, pero yo noto ahí cierta reticencia. Bueno, porque cuando uno razona con hechos, no lo hace de carácter de utilizando la lógica clásica de forma deductiva, sino lo hace utilizando la inducción o la abducción. Y en cualquiera de los dos casos no hay garantía, como hemos puesto en el cuadro, no hay garantía de la conclusión. Usted puede tener el mejor equipo de investigación, los mejores aparatos, las mejores herramientas, las mejores hipótesis, y aún así fallar. Eso ya nos lo enseñó Karl Popper para la física. Un pequeño ejemplo. La física actual, ¿cuántos años tiene? 100 años. Recién en esta década se estaba formando, hace 100 años, la mecánica cuántica, la física de las partículas subatómicas. Y para 1905 hasta 1925 recién se planteó la física de la relatividad, que son las físicas vigentes. Antes de esa física, y no es una sola teoría, hay dos teorías que se contradicen entre sí, y eso es nuevo, antes no había. Antes de esa física, de esas dos físicas estaba pues la teoría newtoniana, ¿no? De la gravitación universal, que surge en el siglo XVIII, ¿verdad? ¿No? Pero cae en 1905, o sea, ni siquiera 200 años, ¿ya? Pero, pero más de 100 años, ¿no? Más de lo que tiene la física actual, o las físicas actuales. Pero antes de Newton, ¿quién estaba? Aristóteles. Aristóteles sí tuvo una vigencia de 2000 años. Ahora, ¿la física tiene leyes eternas? No, porque lo que dijo Aristóteles fue totalmente rebatido por Newton. Newton le dio el clavo, tampoco, porque lo que dijo Newton ha sido rebatido por Einstein en la física de la relatividad y por la mecánica cuántica, que ha sido una obra colectiva. Me pregunto si ya hemos llegado al estado final de las cosas. No, no hay ninguna garantía para que surjan nuevas teorías que nos digan que las que tenemos actualmente están erradas o equivocadas. No hay garantía. Y eso es porque, entre otras cosas, el descubrimiento científico, la investigación científica no se guía por el razonamiento deductivo, por la lógica clásica. Miren, por otro lado, las matemáticas. ¿Desde cuándo sabemos que los números primos, es decir, los que son como el número 7, ¿no? Divisible, 7 divisible entre 7 y entre 1. Todo número con esas características, divisible por sí mismo y entre 1 es un número primo. O sea que no tienes compuestos, ¿no? Factores. Además del mismo número y 1.
¿Desde cuándo sabemos que hay infinitos números primos? O sea, esa verdad matemática. Bueno, lo sabemos desde antes de Aristóteles, inclusive. Y hasta ahora, o sea, más de 2000 años después, esa verdad no ha cambiado, se mantiene vigente. Entonces, en matemáticas, las matemáticas no estudian la realidad, son conceptos abstractos que se interrelacionan entre sí, ¿no? En las ciencias formales, como las matemáticas, como es el caso paradigmático por antonomasia, el de las matemáticas, sí es posible tener una conservación del conocimiento, una garantía, una mm, irrefutabilidad del conocimiento. Pero en la investigación empírica, es decir, todo aquello que tiene que ver con hechos sociales, psicológicos, políticos, físicos, en eso no hay garantías. No podemos hablar en ninguna ciencia que tenga una verdad más antigua de, digamos, 300 años. No lo hay. La física no tiene ninguna verdad de hace 300 años. Apenas tiene una de 100 años. 100, 120 años, no más. Entonces, eso es una razón de peso para decir, bueno, aun cuando hayamos logrado un estadio más allá de la duda razonable, pero puede ser que una mejor investigación este, rebata lo que hemos logrado. Pero claro, como esto es derecho y la cosa se tiene que decidir ya, entonces eh, eh, cortamos ahí, suspendemos la investigación y tomamos una decisión, con el riesgo de que mañana más tarde, en unos 20 años, 30 años, nos digan, bueno, te has equivocado. Claro, con mayores avances y todo, se refuta toda la evidencia. Y esa es la propia naturaleza de la investigación, sea jurídica, sea científica. Em, Había un punto en la pregunta más de la colega que, que hizo. No sé si me lo pudiera refrescar, por favor. Doctor, se refería de antemano, muchas gracias, pero también se refería a los medios probatorios que estamos ya en la fase ya casi Sí, final en el juzgamiento así y de es. repente ya estamos ya avanzando, tanto fiscalía y juzgamiento, ya uno va teniendo una idea cómo va a ser ese Ujú, resultado. Y de repente, de verdad que lo estoy buscando ahorita en mi artículo en el código, no lo ubico, pero permite presentar medios probatorios. Y esto a veces cambia de un momento a otro de 360 grados, o sea, ujú, es toda una reversión completa. ujú. Ante ello, todas las teorías que usted nos ha explicado, no sé en qué quedaría. Claro, lo que le puedo decir de un punto de vista epistemológico, ya, es que es normal que eso ocurra. O sea, a ver, eh, le doy un ejemplo de la... yo pienso que todos debiéramos estudiar algo de filosofía de la ciencia para caer en la cuenta de cómo ocurre pues esa frustración, ese fracaso en la ciencia. La ciencia es un conjunto de fracasos. Hay más fracasos que aciertos. A veces en el derecho estamos muy preocupados por no equivocarnos. En la ciencia uno aprende que es normal equivocarse. Claro, uno se esfuerza para acertar, pero sabe que si nosotros nos enterásemos de todas las teorías que han caído, hay un filósofo que vino a Perú varias veces, Jesús Bosterín, decía, la ciencia es como un cementerio enorme de teorías fallidas, ¿ya? Todas muy bonitas, todas muy interesantes seguramente, pero equivocadas. Es normal y natural
que aún en el estadio final de un proceso que ha sido diseñado artificialmente. ¿Por qué? Porque a diferencia del proceso científico, el proceso judicial tiene que cumplir con garantizar y con castigar. El proceso penal me refiero, ¿ya? Por eso es que se establece un tiempo, pero esos son más necesidades culturales, necesidades por derechos, que ya no tienen que ver con la investigación y el conocimiento de la verdad tal cual. Y es por eso que la investigación jurídica es mucho más compleja que la investigación científica. La investigación científica, en todo caso, el único norte que tiene es la verdad. En cambio, la investigación jurídica es más compleja porque tiene varios objetivos, además de la verdad. Tiene la garantía y el castigo. Entonces, si en el último momento aparece evidencia de que la hipótesis que se pintaba sólida ya no lo es, pues se cae el caso. Y claro, de un punto de vista garantista diremos, bueno, se ha tenido la oportunidad de contradictorio, de ofrecer una serie de cosas, y desde el punto de vista de la punición diremos, bueno, pero si no se supera la, la, la duda razonable, pues lo que queda es simplemente liberar al acusado. Aun cuando nosotros, pero eso ya no será porque falla, sino porque es un proceso complejo que no tiene un fin, la verdad, sino tiene varios fines, por lo menos tres: verdad, punición y garantía. No sé si con esto, por lo menos en parte, logro responder su pregunta. Sí, doctor. Excelente. Gracias. Gracias también, muy buena pregunta. Bien, doctor. Culminando la conferencia, agradecerle a nombre de la Academia de la Magistratura por su participación en la conferencia El razonamiento probatorio y la prueba indiciaria, límites y alcances. A los señores discentes, de igual forma, estamos comunicando a la siguiente semana respecto a las certificaciones. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a todos y hasta una siguiente oportunidad. Hasta luego. Luego, doctor. Recording stopped.